Gracias.
Hola, buenos días. Buenos días. Tus Buenos cámaras, días. por favor. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién me puede decir las grandes tres etapas de la cadena de valor de los hidrocarburos? Estos eslabones donde cambiamos de regulación, donde cambiamos de actividades, donde la autoridad tiene injerencias diferentes. ¿Cuáles son? La primera está en pantalla, ¿no? ¿De La acuerdo? segunda Ajá. no Adelante. sería, no sería refinamiento. Ujú. Refinación. Refinación cuando se trata de gas o de crudo. Refinación cuando se trata de crudo, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se llama ese proceso donde vamos a hacer separaciones tanto físicas como químicas que afecten la molécula cuando se trata de gas? No sé, licuefacción. Procesamiento. La Procesamiento. liquefacción viene después, o sea, Ok, también es una parte que se va a tener que realizar o como forma parte del procesamiento, en donde ya, ¿qué significa la liquefacción? ¿Se acuerdan que les había dicho del gas LP, ¿no? Creo que fue sí. lo que me quedé la última vez, que gas LP significa gas licuado de petróleo. Eso significa que no proviene de un yacimiento de gas, sino de un yacimiento, no proviene de un yacimiento de gas, proviene de la refinación del petróleo. Cuando el gas viene de un yacimiento de gas o de un yacimiento donde lo que obtenemos es gas, aunque sea de petróleo, porque hay un gas que se llama asociado a petróleo, eh, ese gas es el gas natural y va a pasar por el procesamiento. Ahora, los gases en general, ¿qué significa cuando se licúan? ¿Alguien lo revisó o le dio curiosidad? ¿Quién tiene gas en su casa que sea de, ¿cómo se llama? De, ay, se me fue horrible, de tanque, no estacionario, sino de tanque movible. ¿Sí, Emiliano? Si no me recuerdo, era prácticamente mediante justamente tanques que tienen una gran presión, es convertir un gas en un líquido prácticamente. Exactamente, ¿sí? Es transformar ese gas en líquido. ¿Cabrá más gas o menos gas si está líquido? Más gas. Ujú. El gas reduce su tamaño, reduce su molécula cuando se licúa más o menos 600 veces. ¿No? ¿Se acuerdan de aquel incidente horrible hace unos meses de la pipa que estalló? Era gas licuado, obviamente, ¿no? Así se transporta el gas. Entonces, esas dimensiones de la explosión fue precisamente porque cuando se empieza a liberar el gas, cambia de estado. De ese líquido se convierte ahora sí en un gas y por eso es que puede abarcar tanta espacio la explosión, ¿no? Porque pues es volátil, se va en el aire y pues hasta allá alcanza la explosión. Ok, entonces tenemos por una parte el upstream, que es la exploración y extracción, el midstream, que es ¿qué? Refinación, procesamiento, ¿y qué otras dos? Que les dije que tenían una regulación tarifaria, el Estado tiene mayor injerencia, si se Dis- trata productos, ajá, Distribución. no, eh, antes de la distribución. Lo que vas a distribuir es lo que ya es tuyo, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo distribuidor, soy de León, pero tengo distribuidoras de zapatos en Ciudad de México. ¿Eso qué significa? Que ya son de él y ahora los va a vender y para eso los tiene que distribuir a sus distribuidoras, ¿no? Entregar a sus distribuidoras para que esas los comercialicen. Entonces, también es mover de un punto A a un punto B, pero el producto es de un tercero. ¿Cómo se llama eso?
De hecho, es más fácil que la distribución porque les digo que es moverlo de un punto A a un punto B. Cuando ustedes van de su casa a la universidad, ¿qué ocupan? ¿El transporte? Un transporte, sí. Julia, ¿y qué más? Además de, o sea, ya tenemos refinación, procesamiento, transporte y nos falta una. Era separación, transporte y almacenamiento, ¿no? Almacenamiento, es correcto. La separación no forma parte de esta segunda etapa de la cadena de valor. Hay una separación primaria. Obviamente, cuando hablamos de refinación y procesamiento, vamos a seguir separando, pero ya la molécula de ya sea el gas o del petróleo. Es decir, vamos a romper esa molécula para crear otros productos. Esto puede ser a través de medios físicos, como la presión o de medios químicos con ciertos, adicionándoles ciertos químicos que produzcan esa reacción química y separen la molécula. Pero cuando hablamos de separación estricta o primaria o básica, estamos hablando de esa limpia primaria que se hace del hidrocarburo del gas todavía dentro de la actividad de exploración y extracción, ¿sí? Sale del pozo y para tener que tenga mayor valor al comercializarlo o al salir o al contabilizar, ya tenemos que haberlo pasado por una etapa de limpia, que es esa separación. Entonces está del otro lado. En el mainstream ya les comenté que hay diferentes autores y dicen diferentes cosas, ¿no? Pero para efectos de esta clase lo vamos a considerar como refinación, procesamiento, transporte y almacenamiento. Y después de eso, ¿ya qué obtenemos? Ya no tenemos gas así extraído, ya no tenemos petróleo. ¿Qué tenemos? ¿Qué es la gasolina? Podría ser petrolíferos y petroquímicos. Es correcto, los petrolíferos y los petroquímicos. Los petrolíferos identificados o cómo los pueden ubicar como combustibles de todo tipo, ¿no? Turbocina, diésel, nafta, todo. Eh, Gasolina, por supuesto, combustóleo incluso. Y después los petroquímicos, que son esa materia prima para la industria, lo que la industria va a utilizar para completar sus procesos en realizar otros productos, ¿sí? Pero es materia prima, no vamos a obtener un producto final de ahí relacionado directamente con el petróleo, sino ya es para la generación de otras cadenas productivas. Y entonces esos dos productos los vamos a tener también que mover. Entonces también hay transporte, almacenar. Y las que son específicos de ellos es la distribución, que ya va directo para una venta al público, y por supuesto el expendio al público. El expendio al público en hidrocarburos más conocido, más popular o el que más podemos identificar, ¿cuál será? Sí, Victoria, es esa. ¿Cuál es? A ver, dila con el micrófono abierto. Es este, yo luego relaciono el punto de la gasolina. Exacto, con las gasolineras, que en realidad se llaman estaciones de servicio, ¿no? Entonces, justamente ese es como el servicio más familiar que todos conocemos, el expendio al público. Pero también el expendio al público es ese camión que llega y carga tu gas estacionario, o también ese comisionista que les lleva el tanque. Ahorita les preguntaba quién tenía tanque porque justamente es en litros y no es fácil levantarlo, ¿no? Aunque sea de 20 litros, no es fácil levantarlo. Pero aquí lo importante es que ese gas, al momento de que entra a nuestra casa, se va a transformar en gas y así nos va a dar energía porque tiene un índice calorífico, así se llama, ¿no? O sea, ¿para qué sirve? Para darnos energía. Entonces, pero esos tres, digamos, son los que utilizamos cotidianamente. Pero el expendio al público también se da de diferentes productos. Por ejemplo, la turbocina, que es para los aviones, no se le va a dar al avión en particular. O sea, no va a llegar el piloto del avión y va a decir, ay, a mí cárguenme tanto, 10 pesos, ¿no? De turbocina, sino que se le vende al aeropuerto. Y el aeropuerto se convierte en este comercializador de la turbocina,
¿sí? Y es el que le va a prestar el servicio a todas las aeronaves. ¿Por qué tiene una regulación diferente? ¿Por qué es tan importante tener una regulación puntual sobre los combustibles de aeronaves? Entiéndase, avionetas, aviones, helicópteros y demás. Si son aeronaves, ¿qué van a ocupar? ¿Quién conduce de aquí? ¿Nadie? ¿Nadie maneja auto? Ok, tienes una licencia, ¿no? Que te permite andar en las carreteras. Bueno, en la ciudad, en las carreteras. ¿Qué ocupan las aeronaves? ¿Por dónde viajan las aeronaves? A ver, Karina, sí, estás bien. Nada más dilo sí, con el micrófono abierto. Pues pues a diferencia de los carros, pues ellos vuelan, ¿no? Literalmente están en el aire. Ajá, ¿y ese aire qué significa en términos de territorio nacional? El espacio Sí. aéreo. Ajá, gracias, el espacio aéreo. ¿Sí, Julia? Usan aerovías, ¿no? Ajá, ese es un tema importante, ¿no? Porque tampoco es que puedan utilizarlo libremente, tiene que haber un control aéreo y demás, ¿no? Entonces, también por eso es que no pueden, y representa un tema, ¿o no?, de seguridad nacional. Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, también por eso es que debe tener esa regulación, incluso desde el origen, que es el tener acceso a esos combustibles. Em, y bueno, ya se acaba la cadena de valor. Ahora, esa exploración y extracción ya habíamos empezado la clase pasada, y si no, me recuerdan, pero según yo sí. Según yo sí, la pregunta que hice al inicio. Entonces, esta exploración y extracción es una de las áreas que es un área estratégica del Estado y que antes gozaba de esa exclusividad por petróleos mexicanos. Solo Pemex la podía realizar. Con la reforma 2013 cambia esto y ahora también puede entrar el sector privado. Entonces, tenemos por un lado el Estado ya no con una instrucción directa a la empresa estatal que genera un monopolio legal, sino ese monopolio, esa instrucción directa a través de la asignación continua, pero tenemos la posibilidad de otorgar un contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos a privados. Obviamente un contrato licitado, ¿no? Y esto rompe con ese paradigma y decimos, sigue siendo un área estratégica, eso no lo modificó la Constitución, sigue siendo un área que el Estado va a definir la forma o el marco normativo para poder realizar estas actividades, las va a supervisar de una manera diferente, tan es así que nos va a decir de qué manera en todos los sentidos. Sin embargo, ya no podemos hablar de esa exclusividad y rompemos esta idea o este esquema con el que surgen las áreas estratégicas. Por lo menos en sector hidrocarburos, ya les comenté que eso no pasa en transmisión y distribución de electricidad, pero aquí sí. Y entonces ahora hablamos de un área estratégica, pero ya no exclusiva del Estado. Entonces, dentro de esta área, ¿cuáles son las cuestiones técnicas que tenemos que identificar? Primero, ¿qué es la exploración y qué es la extracción? Porque aunque se pueda identificar así como la etapa exploración y extracción, pues evidentemente tienen diferentes eh, actividades, ¿no? La exploración es encontrar los hidrocarburos, o sea, creo que eso es suficiente para ustedes. Hay muchas cuestiones, obviamente técnicas, en donde cada una de las etapas o las actividades más bien que vamos a realizar nos va a permitir llegar a la otra. Es un proceso. Si no agotamos esas etapas o no obtenemos lo que requerimos de esas etapas o esas actividades, no podemos continuar con las siguientes. Por ejemplo, la evaluación del potencial petrolero. Ya habíamos dicho que en este negocio todo es incierto, ¿no?
Y ese potencial, como su nombre lo dice, potencial petrolero es lo que imaginamos que hay en el subsuelo por las características geológicas de ciertas zonas. Es más fácil, por ejemplo, encontrar hidrocarburos en Tampico que en Aguascalientes, ¿no? ¿Por qué? Por su estructura geológica. Nadie dice que no hay en Aguascalientes, simplemente es más riesgoso porque probablemente hagas una exploración que te lleve a no encontrar hidrocarburos. Pero si la haces en Tamaulipas, es mucho más seguro que encuentres hidrocarburos, ¿sale? Entonces, todo eso de la evaluación del potencial petrolero, lo vamos a confirmar, por así decirlo, o a pseudo confirmar a través de la realización de exámenes superficiales, ¿sí? Se llaman actividades de reconocimiento y exploración superficial. Eso quiere decir que no vamos a perforar todavía y vamos a tener ciertas actividades que solo van a ser en la superficie de la Tierra, como tomar muestras de ciertas rocas, como hacer gravimetría, magnometría, toma de datos desde el espacio aéreo, ¿no? Para saber más o menos cuál es la orografía del área. Y como última actividad o como la más relevante, algo que se llama sísmica, que ya les había dicho esto del ultrasonido, ¿no? Estos datos nos van a permitir generar un modelo geológico. Ese modelo geológico se va a traducir en lo que creemos cómo está formada las diferentes capas de la Tierra, cómo se fueron acomodando, para saber si existe la posibilidad de que haya un yacimiento. Una vez que decidimos que sí, que tenemos un objetivo, vamos a hacer una perforación. Esa perforación ya no la podemos considerar como superficial, ¿están de acuerdo? Ya estás yendo al subsuelo, ya estás perforando. ¿Cuándo van a saber que existe hidrocarburo? Cuando sacan la primera gota. Antes no. O sea, antes nadie puede saber si existe un yacimiento ahí o no. Entonces, hacen esa perforación. Ese pozo se llama pozo exploratorio. Si sacan hidrocarburos, o sea, si encuentran un objetivo, van a tener que hacer otros pozos para saber de qué tamaño es. Ya lo habíamos platicado. Volúmenes y dimensión, ¿no? Una vez que ya lo encontraste, ya lo sacaste, o bueno, sacaste una gota, ya sabes más o menos cuánto hay, acaba esa etapa exploratoria, porque ya su objetivo se cumplió. O sea, descubriste un yacimiento, ¿sí? Y vamos a pasar a la otra que se llama etapa de desarrollo, que es el equivalente a extracción, ¿sí? Nada más que se llama, desde el punto de vista técnico, desarrollo. ¿Desarrollo de qué? Del proyecto petrolero. Entonces, en este desarrollo, lo que voy a hacer es organizar, planear y acomodar todo para poder seguir extrayendo, para poder extraer el hidrocarburo. Voy a generar pozos productores. Ya cambia el término, pero no solo es el término, vaya, son cuestiones técnicas importantes. No es lo mismo para descubrir y sacar una gota que para tener una producción constante, sacando y sacando y sacando el hidrocarburo. Entonces, voy a tener que hacer pozos de desarrollo. Y esos pozos de desarrollo me van a servir para sacar ese hidrocarburo, pero lo tengo que planear. Entonces, en cuanto empiezo a sacar, voy a tener una producción baja, controlada, para hacer mediciones, para obtener información de cómo puedo alargar la producción de ese yacimiento, alargar el tiempo en el que yo esté en posibilidades de sacar ese hidrocarburo en cuestiones naturales sin tenerle que inyectar nada, sin tener que estimular el yacimiento, ¿sí? Que solito por las cuestiones de características de temperatura y presión, el hidrocarburo salga. Entonces, ese es mi objetivo, porque me va a costar menos dinero sacarlo si es a través de las características naturales del yacimiento, a que si le tengo que meter algún gas. ¿Están de acuerdo? Ahí ya voy a gastar en más infraestructura, voy a gastar en el propio gas que voy a inyectarle, voy a gastar en el manejo incluso
de la infraestructura, porque ya estoy adicionando algo, y entonces voy a tratar de evitar esos costos lo más que pueda. Y a eso le vamos a llamar producción comercial. La primera es producción de prueba, la segunda es producción comercial. Y después, pues como todo lo que inicia, tiene que acabar y va a empezar a declinar. ¿Qué significa? La producción va a ser cada vez menor, va a ser cada vez más lenta. Y eso lo voy a tratar de solucionar con algo que se llama recuperación secundaria y mejorada. Y tratar de sacar lo más que pueda con todas estas técnicas, tecnologías o inyectando algún tipo de gas para que el yacimiento genere esa fuerza y pueda seguir subiendo y desafiar a la gravedad ese hidrocarburo, ¿no? Y salir a la superficie. Pero cuando ya no tengo posibilidad de eso, tengo que abandonar el campo. Y eso no significa recoger mis maletas e irme. Significa desde en el subsuelo algo que se llama taponamiento de pozos. Y es que yo haga ciertas actividades de carácter técnico que permitan asegurar que el pozo va a estar seguro, que no se va a descontrolar, que no se va a romper, vaya, que no va a romper esas barreras que lo protegen y modificar o regarse o abrirse, ¿no? Que a pesar de que cambien las condiciones naturales del yacimiento, ya no va a haber la posibilidad de que ese hidrocarburo se filtre por ningún lado. Entonces tengo que taponar todo lo que perforé. Y en la superficie tengo que dejar lo más limpio que se pueda. Quitar toda esa infraestructura, quitar la que sirva, se la doy al Estado, la que no sirva la dispongo yo y hacer una remediación al área, que ya habíamos platicado también de la remediación, ¿no? O sea, que es limpiar toda esta zona para que no haya afectaciones a futuro. ¿Ustedes creen que cómo se generan los daños ambientales? ¿En qué tiempo se genera un daño ambiental? Es la pregunta. Pues creo que hay de varios tipos, porque, por Ajá. ejemplo, hay daños que son directos y hay inclusive, por ejemplo, una refinería incluye daños al momento, o bueno, que yo catalogaría como al momento, a mediano y a largo plazo, ¿no? O sea, Ujú. porque, por ejemplo, u- por poner ejemplo de la refinería que está de donde yo soy, cuando ¿De dónde llegó eres, Diego? de Salina Cruz, Oaxaca. Ok, ok. Ujú. Entonces, la refinería cuando llega, pues en principio contamina, como por ejemplo, pues el mar, ¿no? Los pescadores, nosotros teníamos barcos de pesca y, por ejemplo, a los 3 meses de que la refinería ya empezaba a operar, ya el camarón más grande ya no se vendía o ya no se exportaba a Estados Unidos nuestro producto, por ejemplo, ¿no? Eso como de forma de un impacto directo, inmediato, ¿no? Tiempo después, pues muchos trabajadores con cáncer, muchas personas que viven en las zonas aledañas a la refinería, porque creo que ese es otro de los problemas, no delimitan las zonas, o sea, hay comunidades que están al lado de los quemaderos de Pemex y esas comunidades con el tiempo pues empezaron a desarrollar cáncer, anemia, ese tipo de enfermedades que pues se vinculan, ¿no? A este tipo de daños. Y pues supongo que hasta cierto punto no es el daño final que vamos a poder ver, o sea, siento que hay un daño más grande todavía y que, por ejemplo, cada que hay un accidente, pues se deja ver, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar si este tipo de instalaciones pues llega a una crisis que no se puedan controlar, ¿no? Que no cuenten con los mecanismos necesarios, uno, para reducir esos riesgos y dos, para controlarlos cuando se presenten, ¿no? O sea, por eso es tan importante el tema, bueno, lo que refieres de los Yo, pescadores tiene que ver, no sé quién es. Y él, lo que refieres de los y pescadores yo, tiene que ver más con el tema la de, pechuga. déjame, ya. Tiene que ver más con el tema de la manifestación de impacto social y todos los protocolos que tenemos que seguir. Es cierto lo que mencionas, ¿no? O sea, durante
el desarrollo, no estoy diciendo que ahora se haga, lo que digo es que antes ni siquiera existía esa regulación, ¿no? Mientras se llevó a cabo esta actividad únicamente por Pemex y sobre todo en los primeros años, pues toda la cuestión social se soslayó. Toda la cuestión social decían, pues con permiso, vengo a hacer estas actividades y hazte para allá o muévete, ¿no? Y no hay otra opción. ¿Saben? Cuando se dio la transferencia hacia la CNH, pues el tema social, porque la ley lo marcaba y los contratos lo marcaban, era, ¿y ahora qué hacemos con Pemex? Porque tiene contratos de uso y ocupación superficial por 1 peso, 99 años por 1 peso, ¿no? O tiene estos permisos en servilletas, o los tiene en servilletas literales, o sea, en cachitos de papel. O tiene estos, siendo Pemex, o sea, siendo la empresa del Estado, o sea, porque puedes decir, de la otra parte puedes comprender que los acuerdos los haga hasta verbales, pero tú siendo una empresa estatal y siendo la petrolera nacional, no puedes hacer eso. Sin embargo, también llegó a acuerdos regionales, donde pues a mí no me importa si ahí está Brian, ahí está Leila, ahí está Karina, ¿no? Yo voy a agarrar a toda esta fila y les voy a poner lo mismo y me van a firmar. Entonces, ese es el tema social, que cuando, insisto, se trasladó esta información a la CNH, se dijo, ¿y ahora cómo vamos a validar que están cumpliendo con esa evaluación en ese momento? Era una evaluación o una manifestación de impacto social si no tiene ni siquiera medidas preventivas, ¿no? Y el tema ambiental, esto es lo que dices del pescador, ¿cómo se afecta su actividad económica principal? ¿No? Porque no se le está afectando el paso, no se le está afectando la salida a algún lado, se le está afectando desde su actividad económica principal. ¿Sí, Melissa? Ah, sí, profesora, justo analizando la ley del sector de hidrocarburos, justo hay un artículo que nos habla de eso, que es el 165, Ujú, donde nos dice que justamente todos los operadores del sistema de hidrocarburos tienen que tener como, bueno, están como obligados a, a tener algún sistema para prevenir algún daño ambiental y ujú. que si llegaran a ocasionar alguno, ellos deberían de pagar como los daños, pero realmente no aparece como algún otro apartado donde te explique cuáles son cuáles son esos medios preventivos o si realmente se, se llevan a cabo. Fíjate que, o sea, esa parte es interesante, a lo mejor de eso deberías hacer tu resumen, ¿no? Pero es muy interesante y te voy a referir a otra, que es la SEA. El tema social, digamos, está en desarrollo, ¿no? Como siempre, todo lo social al final en todas las actividades. Entonces, en un principio, con la reforma de 2013 era una evaluación de impacto social. Pero ahora estamos hablando de una manifestación de impacto social. Esto lo ve la Secretaría de Energía. El tema ambiental se ve desde dos perspectivas. Desde esa manifestación de impacto ambiental, que quién es competente de todas las manifestaciones de impacto ambiental de cualquier actividad. ¿Quién es competente? ¿Quién las otorga? ¿Quién, Victoria? Ah, bueno, yo lo relacioné con Semarnat porque nos dijo que esa era la que veía como de manera general, o sea, todos los temas de ambiental. Es correcto. Semarnat otorga las manifestaciones de impacto ambiental, pero acuérdense que habíamos hablado, que cuando hablamos de la estructura, que se había creado un desconcentrado de Semarnat llamado ASEA, Agencia Nacional de eh, ASEA. Ahorita les digo el nombre completo, es que es larguísimo, pero del sector hidrocarburos, ¿no? De impacto ambiental y no sé qué, del sector hidrocarburos. Entonces, ASEA lo ve desde dos perspectivas. Uno solo ve hidrocarburos, tiene todas las facultades de Semarnat, obviamente, porque es su desconcentrado, pero en el sector hidrocarburos. Entonces va a ver, por un lado, las dos grandes son la manifestación de impacto ambiental y por otro lado, los sistemas de administración de riesgos. Y hay muchas cosas en medio también, pero ya es una regulación incluso específica por una institución especializada en hidrocarburos, ¿no? Entonces, eh,
A lo que voy es, insisto, no es que no ocurran, por supuesto ocurren, no podemos negarlo, ¿no? Em, las instalaciones son, algunas son viejas, otras no tienen mantenimiento, sobre todo en el tema que mencionaba Diego de las refinerías. Esas refinerías pertenecen a un sistema nacional de refinación, así como hemos comentado que es el Sistema Nacional Eléctrico, también tenemos un Sistema Nacional de Refinación y esas son 8 refinerías que maneja Petróleos Mexicanos, ¿no? Que son de Pemex. Pero pues es infraestructura vieja, por ahí de los años 60, 70, la mayoría, y por lo menos las primeras 6, en la que está Salina. Eh, bueno, ahorita les digo esto de Tula, ahorita me recuerdan. Entonces, estas refinerías lo que menos cumplían eran cuestiones ambientales y cuestiones sociales, ¿no? Igual que mucha de la actividad realizada por Petróleos Mexicanos, porque es lo que les he tratado de transmitir durante todo lo que llevamos del semestre. ¿La actividad petrolera es sucia? Sí. ¿La actividad petrolera da poder? Sí. ¿La actividad petrolera es dinero? Sí, por supuesto. Y entonces todo esto va impactando en el desarrollo de las actividades, pero aparte tienes una nacional petrolera que es de donde saca el dinero el Estado. Entonces es como una niña malcriada consentida, un niño o un hijo, hija, hije, malcriado de consentide, ¿no? O sea, se convirtió en eso. Pues voy a hacer mi actividad sin importar nada. ¿Por qué? Porque yo tengo la instrucción estatal de hacerlo. Y eso generó muchísimos desfases sociales, ambientales, económicos y de todo tipo, ¿no? Llegaba Pemex a un área y decían, es Pemex, déjalos pasar. Ese cambio se notó, o esa dinámica en la que trabajaba Pemex, se notó justo con la reforma y los primeros contratos porque no dejaban entrar a las empresas hasta que llegaran con alguien de Pemex. O sea, las comunidades no dejaban entrar a las empresas. O sea, pero ¿por qué si esto es de Pemex? Y hasta que veían un uniformado de Pemex les daban acceso. Entonces, sí, sí, ya vino, ¿no? El patrón, háganle caso. Entonces, bueno, son muchos vicios que hay que corregir, pero yo insisto, lo que no se supervisa no se mejora. Y aplica en todo, ¿no? Creo, absolutamente en todo. Lo que no se supervisa no se mejora. Y mientras más regulación y más supervisión tengamos por parte del Estado y de instituciones que no vayan o no estén destinadas o obligadas a cumplir con objetivos específicos, es mejor. Por eso es mi defensa de los órganos reguladores coordinados en materia energética. Sí, pertenecen al Estado, sí, todo pertenece al Estado. Ah, pero también pertenecen a la Administración Pública Federal, sí, pero también están dotados de autonomía, ¿no? Entonces, si bien no pudimos pasar a un estadio de un OCA en ese momento, creo que se iba en el camino correcto, dotándolos de esta autonomía técnica y sobre todo de dinero. Porque si una institución no tiene dinero, no tiene fuerza, así de simple, ¿no? O sea, ustedes, por ejemplo, cuando estaban más jóvenes, pues si no les daban dinero para salir, pues no salían. Así de simple, ¿no? O sea, no había forma. Entonces, ya dejen el permiso, o sea, a lo mejor te daban permiso, pero no te daban dinero, pues ¿a qué ibas? O sea, no había nada, ¿no? Entonces, por eso es mi defensa hacia allá, ¿no? Ahora, volviendo a este tema de lo social, lo ambiental, y retomando lo que decían Diego y Melissa, eh, hay mucho trabajo por hacer. La cuestión social, en mi consideración con la reforma 2024, tuvo un acierto, pero también una desventaja. El acierto fue que se convirtió en una manifestación. Creo que no medimos los costos administrativos de eso. Y creo también que la CEA, o sea, a pesar de que, o sea, entiendo los temas competenciales, pero se pudo haber tomado como base la mía de ASEA para no duplicar trabajo ahora por tener sin personal y sin experiencia en manifestaciones, ¿no? Porque no es lo mismo que una evaluación. La evaluación es, pues dímelo, yo lo checo y te estoy ahí revisando de vez en cuando. La manifestación ya implica actividades de gestión, o sea, un plan de gestión social. ¿Qué vas a hacer? Ah, pero también implica una supervisión del cumplimiento de ese plan de gestión. Entonces,
perdón, CENER no tiene la capacidad ni de personal, ni de, pues sí lo voy a decir, ni de conocimientos para hacer eso, ¿no? O sea, el área de uso y ocupación superficial eh, empezó con dos personas, literal, en 2014, dos personas, y eso se mantuvo hasta 2016. De 2016 a 2018 aumentó, digamos, a 10 personas máximo, ¿no? Cuando ya tenían que presentar las evaluaciones. Y de ahí, con la llegada o el cambio de administración en 2018, se redujo a 5. Ahorita no sé en cuánto está, pero no es personal suficiente para realizar ese trabajo, ¿no? Entonces habrá que ver cómo opera. Y la parte negativa es que tú como tenedor de la tierra, seas privado, ejido, comunidad, tenías el derecho, una vez que el campo entraba en producción, de que te pagaran un porcentaje. Y ahora la ley se lo voló, ¿no? Yo digo, bueno, eso había sido como un reconocimiento, ¿no? O sea, no para que te dejen hacerlo, sino como ese reconocimiento del derecho que están utilizando tu tierra para hacer una actividad que pertenece a un área estratégica y de la que se están allegando de recursos. Y entonces ahora, pues como ya toda la actividad vuelve a ser prevalente, entre comillas, prioritaria de petróleos mexicanos, quitamos ese pago. Entonces, ahí no sé si estén de acuerdo, pueden no estarlo, pero qué doble moral, ¿no? Si lo va a pagar un privado, cóbraselos. Pero si lo va a pagar Pemex, no, ya no lo pagues, quítalo de la ley. Entonces, ¿era un derecho o era conveniencia? Habría que. Por eso te digo que es bien interesante esa parte que elegiste. Hay que verlo, ¿no? Bueno, la tablita de abajo, lo que representa o lo que es para que vean más o menos las inversiones, cómo se tienen que ir moviendo, ¿no? O sea, no es una inversión fija, no es algo que puedas contabilizar de manera puntual desde el inicio del proyecto, porque todo esto se va a ir modificando dependiendo de qué es lo que vayas encontrando. Obviamente, al principio del proyecto, las inversiones son muchísimas y la recuperación es cero, tratándose de privados, ¿no? Eh, es cero porque tú no vas a recibir ningún pago del Estado hasta que encuentres hidrocarburos y empieces con una producción comercial. Esa producción comercial se va a traducir en un régimen de contraprestaciones. Y hasta ese momento es cuando tú vas a recibir un dinero, ¿no? Tú como productor de petróleo, como operadora petrolera. Pero el Estado a lo largo del proyecto sí va a recibir diferentes. Hasta el final, igual cuando tengamos la producción, va a recibir algo que se llama contraprestaciones. Pero en el Inter va a cobrar derechos, ¿sí? Va a cobrar un derecho por realizar esas actividades de exploración y extracción. Y se fija cada año, más o menos ahorita está oscilando entre los 2,000 2,500 pesos por kilómetro cuadrado del área en la que vas a realizar esa actividad y cada año obviamente se actualiza con, pues lo actualiza la Secretaría de Hacienda, ¿no? Obviamente a la alta. Más o menos eso es lo que es un proyecto petrolero desde el punto de vista técnico, qué es lo que vamos a hacer en ese proyecto. Y obviamente ya al final, pues cambia totalmente de etapa y entramos al midstream, ¿sí? O sea, aquí se acaba el upstream y luego entramos al midstream, que son todas las demás actividades. Así rapidísimo, para que cuando lean una nota digan, eso yo lo sé. Existe diferentes tipos de Prendió mi. yacimientos, ¿no? ¿Han oído del fracking? ¿Quién ha oído del fracking? Yo sí. A ver, ¿qué has oído? Creo que el fracking es el método por el cual realizan la extracción de petróleo, rompiendo el subsuelo. O sea, como que van rompiendo capas del subsuelo. O sea, Ok. creo que es algo así, ¿no? Y que son varios tubos y
llegan a los pozos y lo extraen. Ok, ok. Bueno, más o menos, sí. Sí, Sayej. Vaya, hasta que hablas las primeras semanas muy activo y esta semana muy callado desde la Ah, pasada. ya. Ah, no, Bueno. bueno, ya vamos a intentar con Sam participar más. Bueno, es que me acuerdo que ya lo había comentado, que lo empezáramos a ver, y justo Ujú, había encontrado una página que, bueno, es una organización de No Fracking México, y ujú, al parecer, o sea, nos comentan que las cuestiones de el petróleo y el gas natural se encuentran atrapados en los poros de formaciones rocosas, pocos permeables denominadas lutitas bituminosas situadas en el subsuelo. Se ujú, suelen encontrarse a profundidades entre 1000 y 5000 metros. ujú. Entonces, en la baja, digamos como, bueno, aquí dice Permeabilidad. permeabilidad, ajá, de las lutitas, la extracción de los hidrocarburos requiere la utilización de la fracturación hidráulica o fracking, una técnica que es de la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o el petróleo. Se realizan una serie de perforaciones horizontales en la lutita que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. A través de estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros. Pero este flujo disminuye muy pronto, por lo cual es necesario perforar nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos. Muchas gracias, Sayej. Y ahorita vamos a tratar de, o sea, van a comprender todo esto que nos leyó Sayej, ¿no? O sea, porque lo primero que tenemos que saber es que hay diferentes tipos de hidrocarburo y se catalogan como convencional y no convencional. Los hidrocarburos ya dijimos que son gas y petróleo, ¿cierto? Entonces esa podría ser la primera distinción, gas y petróleo. Ahora también hablamos de condensados, pero eso es para términos económicos y de producción, ¿sí? O sea, para aumentar la producción decimos, ay, la producción es de tanto, sí, pero ya le sumaste condensados, que no es gas y no es petróleo, sino tiene nitrógeno, o sea, estás contando el nitrógeno que tiene el petróleo o el gas, no lo estás limpiando para que pueda aumentar tu producción. Pero nos vamos a quedar con lo que dice la ley y es petróleo y gas. ¿Gas qué? Gas natural, ¿ok? Ahora, este gas y este petróleo, los dos pueden ser recurso convencional o recurso no convencional. Así se cataloga, ¿sí? El convencional proviene de esto, un sistema petrolero. Y el no convencional, como nos leyó Sayeg, es el que se encuentra en cierto tipo de roca que no es permeable. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto de la permeabilidad. Entonces, son dos tipos de yacimiento totalmente diferentes. El convencional, que es el sistema petrolero, fíjense aquí en la imagen, creo que esta imagen es muy didáctica, un poco falsa, pero muy didáctica. Supongamos que son las capas de la Tierra. Y entonces, ¿se acuerdan qué era el petróleo? O bueno, ¿qué son los hidrocarburos? Así de kinder. Materia orgánica que se fue depositando en la superficie de la Tierra en cada una de las etapas de la Tierra, en las eras, ¿no? Y esa materia orgánica, o sea, plantas, animales, por eso dicen los dinosaurios, ¿no? El petróleo viene de los dinosaurios, pues sí, algunos, sí. Entonces, toda esa materia orgánica que se fue poniendo capas y capas encima, ¿no? De tierra, se sujetó a un ambiente distinto. ¿Qué cambió? La presión a la que está y la temperatura. Entonces, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos había una ingeniera geofísica que fue comisionada, la única mujer por mucho tiempo como comisionada de la comisión. Y ella se llama Alma América Porres, por si alguien tiene curiosidad, ya que estamos en marzo también, ¿no? Porque es una de las grandes, eh, de gente valiosa del sector. Entonces, Alma América, alguna vez le invité a mi clase el posgrado y me dio mucha risa porque dijo, es cuando se empiezan a cocinar los hidrocarburos. Y yo dije,
Pues sí, claro, ¿no? Pues está sujeto a una presión y es como si le prendieras a la hornilla, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el calor de la Tierra pues va a ser a diferentes niveles dependiendo de las capas de la Tierra. Y así, ¿no? Se empiezan a cocinar los hidrocarburos hasta que se convierten en petróleo o gas. Pero esto no es una cubetita, ¿no? O sea, ¿cómo se imaginan un yacimiento? ¿Como una alberca? Porque todos tenemos como esa idea, ¿no? En un principio. O sea, perforas, encuentras la alberquita como si fuera un acuífero y empiezas a sacar el petróleo. ¿Así se lo imaginaba alguien? ¿No? ¿Cómo te lo imaginabas, Wendy? Como muy diferente, algo, no sé. Bueno, más bien nunca me lo había imaginado, ahorita que ya lo Ok. expliqué. Es que pregunto de que lo habían imaginado, pues la verdad no, pero ahorita que Bueno, pero ¿cómo crees? Digo, ahora ya que te estoy obligando a imaginártelo, ¿cómo te lo imaginas? pues sí, justo como lo que nos decía, ¿no? De todo lo que conlleva como, pues sí, todo lo que conlleva eso, ¿no? De que extraerlo y todo eso. Pero ¿cómo te imaginas que está en el subsuelo? O sea, como una cubeta, como... o como si fuera una alberca, como si fuera un acuífero, o en dónde te lo imaginas. Sí, yo me lo imagino, no como una cubeta, más bien como un estanque. ¿Ha visto los estanques de Ajá, agua? Así, ajá. como los que Justo, ocupan como para almacenar agua. ajá, ok, Así, así me ok. lo imagino. Esa visión, ¿quién la comparte? O más bien, ¿quién tiene una visión distinta? Yo sí me lo imagino como alberquita por Ok, debajo. Ujú. ok, como lo estanque, alberquita, Karime. Yo justo así como la imagen, como en tubos, no sé, como en lineal. Ok, como lineal, pero digamos esas rayitas que se ven en la imagen, o sea, como si todas esas rayitas fuera una tubería del hidrocarburo. Ok, ok. Generalmente pensamos eso, ¿no? Generalmente pensamos que está todo junto y que está separado de la roca, que está en la roca, pero aparte, o sea, solo rodeado, ¿no? O conducido por una roca. Pues les tengo una, no, está en la roca. Por eso la roca es la que tenemos que romper. O sea, no es algo líquido hasta ese momento. Por eso es tan importante esto que leías ayer de la permeabilidad de las rocas. Entonces, pongan atención aquí, ¿eh? Los que no prenden su cámara también. Entonces, ¿ven esta parte gris de hasta abajo? Le vamos a llamar roca generadora. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues fue esa capa de la Tierra que en algún momento fue superficie y se depositó esa materia orgánica, que ahí fue donde, citando Alma América, se cocinó el hidrocarburo, ¿sí? Se generó ahí el hidrocarburo. Y entonces está todo pegado en esa roca, porque imagínense algo similar, no igual, pero para que podamos dimensionarlo, un fósil de ámbar, ¿no? ¿A poco puedes separar al mosquito del ámbar? No. Tienes que romper el ámbar y luego sacar el mosquito a pedazos, ¿no? Porque no lo va a sacar completo, porque está pegado. O un caracol también, ¿no? Todo lo que se le pega a los caracoles. Creo que es más adecuado el tema del caracol. Entonces está pegado, o sea, se quedó ahí en la roca y se hicieron uno, ¿no? En un tema romántico, se hicieron uno. Entonces, lo que tenemos, esa roca es permeable, esta roca gris del sistema petrolero. Eso significa que puede pasar ciertos líquidos o gases a través de ella, a diferencia o con el antónimo impermeable, ¿no? Esta es permeable. Y entonces una vez que se cocinó ese hidrocarburo, que se generó ese hidrocarburo, surgió un fenómeno que se llama migración. Así como la migración humana es moverse de un lado a otro, este hidrocarburo migró, se movió a otra roca
que le vamos a llamar roca almacén, que también tiene otras características. Aquí no solo importa la permeabilidad, sino también la porosidad y muchas cuestiones técnicas que no vamos a entrar a detalle, ¿sí? Pero son diferentes tipos de roca. Una lo genera y la otra, por sus condiciones, permite almacenarlo, ¿sí? Que se quede ahí guardado. Pero no se va a quedar ahí guardado por la roca nada más, sino porque existe algo que se llama arriba de esa roca almacén, hay otro tipo de roca que le vamos a llamar sello, que esa va a detener el hidrocarburo, también por sus características, ¿sí? No va a permitir que el hidrocarburo siga subiendo y vaya a la superficie, sino ahí lo va a mantener. Y también vamos a conocer, hay otro tipo de roca que vamos a poner, o características, no solo rocas, sino características del yacimiento que les vamos a llamar trampas. Y digamos, es lo que no va a permitir que el hidrocarburo se mueva hacia los lados, ¿ok? Lo va a contener en este espacio de la roca almacén lateralmente. Entonces, roca sello lo mantiene en vertical. Trampa lo mantiene horizontal y permite que esa migración de la roca generadora a la roca almacén sea en este espacio. No vamos a tener un estanque, no vamos a tener una cubeta, una alberca, no. ¿Qué vamos a hacer cuando perforamos? Rompemos esta roca almacén. Pero todo el hidrocarburo que está contenido ahí, limitado por la roca sello y las trampas, es lo que vamos a poder extraer. Sí está junto, pero está en la roca. ¿Sí me expliqué? Perfecto. Entonces, para que se dé este sistema petrolero y por lo tanto exista un yacimiento convencional, es necesario que existan estos 5 elementos: roca generadora, roca almacén, roca sello, aceite, trampa y migración. Y todo esto estas 5 cosas tienen que ocurrir en sincronía. ¿Qué pasa si no tengo las trampas? Se va a ir a los lados. ¿Qué pasa si no existe en este momento sincrónicamente la roca sello? Se va a llegar a la superficie. ¿Alguien es de Veracruz? ¿Tamaulipas? Y no sé si pasa en Oaxaca, Diego. ¿Llegaste a oír de las chapopoteras? Diego, No, ¿no? no, Ok. no. En Veracruz y Tampico, hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, se hablaba de las chapopoteras. Y era, ibas caminando por la playa o cerca a la costa y de repente así, "Ay, hay petróleo aquí". ¿Qué le faltaba a ese sistema petrolero? La roca sello. La roca sello, ¿no? Y eso, pues hizo que esa columna, o en a eso le llamamos, columna. Cuando les dicen, puedes realizar actividades de exploración en toda la columna, es en la columna estratigráfica, o sea, en todas las capas de la Tierra. Podemos tener un contrato en esta zona, una asignación en esta zona. O sea, te pueden no dar toda la columna, ¿sale? Eso lo vamos a ver más adelante, pero para que lo vayan a identificando. Entonces, si no existe la roca sello, pues va a llegar a la superficie. Ya ahora no, ¿no? Eso era cuando teníamos mucho hidrocarburo ligero, fácil de sacar, muy, muy valioso, ¿no? Ahora tenemos hidrocarburo extra pesado, pesado, muy costoso de sacar, sucio, ya lo barato y bueno, lo bueno, bonito y barato se acabó, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos identificar como un yacimiento convencional. ¿Qué vamos a obtener? Hidrocarburos en general, ¿no? O sea, gas y petróleo. Puede haber gas convencional, puede haber petróleo convencional. Ahora, esta diferencia entre el gas asociado y el no asociado es otra clasificación.
Aquí miren, se ubican que está, esta imagen, mm, bueno, a ver, vamos a tomarla. Digamos que aquí viene la roca almacén. ¿Sí, Sayak? Yo tengo una duda acerca Sí. del gas. Aquí comenta, en la infografía comenta que el gas extraído por el fracking se fuga mucho más que el gas convencional. ¿A qué se refiere? Ahorita vas a ver por qué. Los defensores, toma en cuenta que tu información no es parcial. Si la estás sacando de una página que se llama No Fracking, ¿no? O sea, pero, y tampoco va a ser parcial si la sacas de Halliburton, que es la empresa que está haciendo el desarrollo en Vaca Muerta, Argentina, de fracking, ¿no? O sea, hay que medir eso. Se refiere a que ahorita vamos a ver el no convencional y vas a entender perfecto por qué habla de las filtraciones y de los riesgos adicionales. Tiene que ver con la forma en la que vamos a hacer el pozo, ¿sí? Ahorita lo retomo. Entonces, el gas asociado es el que está en un yacimiento de petróleo. Ese puede estar mezclado con el petróleo o puede estar arriba, como aquí lo marca, encapsulado arriba del petróleo, pero al final está asociado con ese petróleo, deriva de la producción de ese petróleo, ¿no? De la generación de ese petróleo. Y tenemos el gas no asociado, donde en ese yacimiento o en esa roca, almacén, no hay petróleo, solo hay gas, ¿sí? Y ahora, y después, aparte, como mencionabas ayer, tenemos el tema de las lutitas. Esto ya lo vimos, es lo que platicamos ahorita, es solo para que ustedes lo identifiquen. Estas son las dos características más relevantes, la porosidad y la permeabilidad para poder identificar. Ahora ya nos hace un poco más de sentido el hecho de que los geólogos son sumamente importantes, ¿no? Y los geofísicos durante la interpretación y evaluación de los datos, porque estos datos son los que les van a permitir identificar un objetivo. Cuando todavía no pueden tener acceso a- al material de manera física, van a analizar todos los datos que realizan en las actividades de exploración y superficial y esto lo van a convertir en un modelo geológico. O sea, ya nos hace un poco más de sentido, ¿no? El saber, pues estas características de esta roca, pues es probable que exista un yacimiento. Entonces, estas son las dos más importantes. El no convencional, como lo leyó Sayegh, vamos aquí. El no convencional, este es el que acabamos de ver, ¿sí? Un sistema petrolero, roca generadora, migración, roca almacén, yacimiento convencional. Aquí les faltó el sello, la trampa, pero está muy localizado, si lo logran ver. Y el yacimiento no convencional es ese hidrocarburo que se generó, que se cocinó en esa roca, no migró. No existe un sistema petrolero. Se queda en esa roca generadora que, como leyó Sayek, tiene características específicas de porosidad y permeabilidad. No es porosa, no es permeable. Una lutita es como... ¿Quién ha ido aquí en... ay, ¿cómo se llama? A los prismas basálticos. ¿Nadie? Ay, no. ¿Cómo? Yo, pero hace mucho. Bueno, les voy a mandar una imagen al rato de las lutitas al chat. Puro estudio ustedes, salgan a pasear de vez en cuando. Entonces, está este tipo de piedra que en inglés le van a llamar shale, ¿no? Como si fuera, bueno, tiene una muy mala traducción porque ahora le llamamos gas exquisito por la traducción tan mala. Pero yo me voy por la definición de lo que leyó. Y es lutitas, ¿sí? Es un tipo de roca específico. No es porosa, no es permeable, es dura y está en láminas, ¿sí? Así. Les voy a mandar ahorita que termine la clase una imagen de una lutita. Entonces, si no hay un sistema petrolero, no migra, no hay diferentes porosidades, ¿dónde está el hidrocarburo?
en toda la roca. O sea, si yo perforo aquí, no voy a sacar nada más que lo que esté aquí, porque no tiene impacto hacia acá ni hacia acá. De primera, ven que el pozo es diferente, ¿no? Uno es totalmente vertical porque tiene un objetivo de romper esa roca almacén y de ahí, como se rompe, pierde, digamos, su casa, pues todo va a subir. Puedo, o sea, sacar el hidrocarburo que estaba en toda esa roca almacén. Pero cuando se trata de recurso no convencional, está impregnado en toda la roca generadora. Ojo, no es permeable, o sea, el hidrocarburo no se mueve, no va a fluir de un lado a otro. Está ahí y ahí se va a quedar. Entonces, no es permeable y no es porosa. Lo que yo tengo que hacer lo que podemos tomar de lo que leyó Sayeg con esta imagen es un pozo vertical hasta llegar a pero solo para llegar a la roca generadora. En realidad mi pozo es horizontal. Y todo este pozo no es que tenga orificios, sino que lo voy a perforar horizontalmente por más o menos 1500 metros. Por eso ocupa mucho terreno. Y entonces lo voy a revestir. Les voy a mandar un video de perforaciones para que lo vean nada más. Y voy a inyectar agua con arena y químicos a presión. ¿Qué va a hacer eso? Este pozo va a tener ciertas marcas, no todavía no son hoyos, pero va a tener ciertas marcas debilitadas por las que va a salir esa agua con arena y químicos. ¿Para qué? Es lo mismo que yo los moje con una manguera de jardina que los moje con una manguera de bomberos. No. ¿Qué va a pasar con la manguera de bomberos? Los puedo hasta tirar, ¿no? Por la fuerza, si les doy directo. Es lo mismo. ¿Qué va a hacer esa agua con arena y químicos? Pequeñas perforaciones para fracturar la roca. Eso es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, todo esto se va a ir rompiendo, pero no la voy a romper completa, ¿no? O sea, voy a hacer fisuras. ¿Y qué se va a resbalar por esas fisuras hacia mi pozo? El gas o el petróleo, ¿sale? Esa es ahora, no sé si ya respondí tu pregunta, Sayer. Sí, bueno, aunque yo igual tenía una duda sobre o sea, sobre la imagen. O sea, hay una diferencia que uno esté sobre la Tierra y el otro sobre el ¿Hay mar. una qué? ¿Hay una qué? ¿Hay una diferencia entre que una esté en la Tierra y la otra esté en el mar? No, Ah, no. ¿Por qué no? Bueno, sí hay diferencia en cuanto a lo que necesitas para llegar ahí, ¿no? A la infraestructura, a la operación, a los requerimientos, a la seguridad, a los temas ambientales, en todo lo que alrededor está. Pero la perforación de pozos es exactamente igual, porque aquí lo que importa es el yacimiento que vas a desarrollar. Es un proceso, es ciencia. O sea, para nosotros las cosas cambian, para nosotros con visión de abogado, las cosas cambian de acuerdo a la norma, ¿no? O sea, casi, casi. Esta norma, pues actúas de una forma o de otra. Ellos no, ellos son ciencias exactas, ¿no? Entonces, pues es un proceso y si haces el mismo proceso, obtienes el mismo resultado. No, no puedes obtener uno distinto. O sea, no puedes hacer un pozo vertical para sacar hidrocarburo no convencional. No vas a sacar nada, ¿no? O sea, así es. Mm, te- es complejo, sí, es mucho más costoso, por supuesto, en aguas y sobre todo en aguas profundas, y necesitas otra infraestructura, pero en realidad es lo mismo. Esto más o menos también tiene que ver con lo que estás preguntando, ¿no? Aquí le falta un pedazo, que sería el terrestre, ¿no? O sea, si nos vamos hacia la izquierda, aquí le faltaría pues la superficie terrestre. Y ahí el pozo
pues es fijo, perforas y es el pozo que todos vemos, el que tienen, creo que les puse en la imagen del chat, ¿no? Es un pozo normal, un pozo terrestre. Y en aguas, pues ya vamos a tener diferentes modelos de plataforma. Cuando se habla de, aquí viene otra clasificación, los tipos de proyectos, terrestres, someros, profundos o ultraprofundos. Y esto es, para ya terminar con esto, denme 2 minutos. Terrestre, obviamente, es en la superficie, terrestre, ¿no? O sea, no hay más no hay más explicación. El somero es que el tirante de agua, si todos comprendemos el término tirante de agua, ¿no? Del nivel del mar al fondo marino. Eso significa tirante de agua, la distancia que hay del nivel al fondo marino. Entonces, el tirante de agua es de 0 a 500 metros. Eso se considera aguas someras. Petróleos Mexicanos es experto en esa zona, ¿no? En ese tipo de proyectos. Después viene aguas profundas, que ese tirante de agua va de los 500 a los 1500 metros. ¿Se imaginan 1500 metros? ¿Se imaginan una instalación, una infraestructura cuyo trabajo va a empezar en realidad a 1500 metros de tirante de agua? Toda la fuerza, la presión que existe, ¿no? Por la marea, por miles de cosas, por los cambios, por el movimiento, la presión, la temperatura del mar. Obviamente es mucho más costoso y mucho más retador tecnológicamente. Entonces, aquí como ven en las someras, la plataforma está fija, ¿no? ¿Por qué? Pues no me afecta tanto, puedo controlar el oleaje, puedo controlar muchas cosas. En aguas profundas ya se utilizan plataformas como con un ancla, ¿no? Solo para mantener la seguridad del pozo. Y en aguas ultraprofundas lo que voy a tener es una plataforma movible. Esta es flotante y esta es movible, porque es un barco en realidad, ¿no? Porque tengo la necesidad de que no sea controlada por el movimiento de las olas o por la marea, ¿no? Entonces, y aguas ultraprofundas es de más de 1500 metros de tirante de agua. La clase que entra, me recuerdan, iniciamos con un tema chistoso respecto a aguas profundas y aguas ultraprofundas en México en la licitación 1.4, ¿no? Muy, muy chistoso de que ahí sí nos vimos muy nuevos en el sector hidrocarburos. Bueno, gracias. Nos vemos el viernes. Cuídense. Gracias, hasta Gracias, luego. Gracias, profesora. Lucía, hasta Hasta luego. luego.